Empieza a hablar tú mientras... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas nos vean y si nos están viendo ahorita, pues es un buenas tardes. Estamos en el programa de El Atrio en San Juan de los Lagos. Hoy estamos con estas transmisiones especiales del tiempo de Cuaresma, que ya vamos a la mitad. Hoy precisamente, viernes, recuerden que hoy es la abstinencia de no comer carne. Si alguien de casualidad comió carne que no se acordaba y que si no comía carne su suegra lo desheredaba por obligación, bueno, sobre todo que se le olvidara, recuerden que pueden, bueno, ojalá no se les vuelva a olvidar como buen propósito de este día, y que se hagan, que lo cambien por otro propósito. Diga, Padre, como hoy comí carne, voy a vender la mitad de los bienes y se las voy a dar a los pobres. Ahí está bueno, un poquito menos, ¿no? Si quieren. Pero hacer un buen propósito es bueno, no solamente decir, pues ya comí carne, ya que... no, o sea, decir, bueno, se me pasó, se me olvidó, no sé dónde tenía la cabeza, o no había otra opción, o por las situaciones en que estoy, de alguna manera, pues, era lo que había, ¿no? Pero hay otras muchas maneras de hacerse un sacrificio y hacer un bien. O si alguien en este día comió algo mucho más lujoso, caro, elegante y exuberante que una simple carne asada, y que dice, yo creo que no es pecado porque fue de pescado o de mariscos, entonces, pero si fue en demasía, pues tiene que pensarlo dos veces porque es un día de cierta austeridad, que es el sentido de este día. Bueno, pues hoy tenemos en la liturgia de este día, en la liturgia de este día, viernes 10 de marzo, de la primera lectura tomada del Génesis capítulo 37 con los versículos del 3 al 4. Allí toma también un poquito del 17 al 28. En el Salmo, estamos considerando el Salmo 104. Y del Evangelio, el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 34. Y obviamente esto nosotros lo estamos diciendo, lo estamos viendo también como una manera de ir acompañando litúrgicamente este camino de Cuaresma. A veces yo tengo la duda si es bueno no decirlos o mencionarlos en el programa, porque no sé si hay una persona anotando así los versículos, y yo sé que si alguien ya fue a la celebración, pues ya escuchó la palabra de Dios. O que también de otra manera, si alguien los quiere saber, pues puede entrar a alguna página de internet y darse cuenta de una buena manera de cuál es la lectura, cuáles son los versos, los versículos. Y también casi estoy seguro que muchos de ustedes ya siguen algún padre, algún sacerdote, alguna grabación o alguna lectura con respecto a las lecturas, por lo tanto no hay pretexto. Más bien se las comentamos y las decimos para que se acuerden y digan, de veras hoy no tuve la oportunidad de ir a misa o no tengo la oportunidad en general, pero es bueno como propósito también leer las lecturas de este día. Una frase que nos sirve el día de hoy como buena guía es recordar las maravillas, recordad, o sea, recuerden las maravillas que hizo el Señor, inspirado en el Salmo de la misa de la celebración del día de hoy. Y finalmente, basados en el calendario Cuaresma que propone nuestra diócesis, el propósito: mantendré mi banqueta limpia, y si puedo ayudar a los vecinos, lo haré. En esto yo quiero agradecer a mis vecinos, que son los que más se preocupan por su banqueta y por mi banqueta, porque a veces el padrecito anda a la carrera y no alcanza a sacar la escoba. Alguna vez sí la he sacado, pero confieso mi pecado, señor Medina, que a mí me falta limpiar más la Señor, banqueta. me atrapaste aquí, dije, todavía... ¿Le falta mucho rollo? No, ya no, pero avísame por favor. No, el padre Héctor está aquí haciendo las conexiones pertinentes, es como el asistente, entonces pues no, ahí está. Tras bambalinas, uno quisiera estar Sí, tras sí. bambalinas. ¿Y qué eran las bambalinas? En los teatros utilizaban algunas fachadas falsas y para poder salir, esconder y poner algún escenario y simular. Sí, es curiosa la pregunta porque son cosas, hay gente que yo creo que nunca en su vida ha ido al teatro, ¿verdad? Pero que entiendan que había unas cosas que se llamaban bambalinas. No, y tal vez ya cuando estás en el teatro dices, te puedes poner detrás de el árbol, el florero, qué sé yo, la puerta,
Ajá. y en ocasiones casi ni utilizamos ese nombre de bambalina. Bambalinas. Más bien en... Yo no recuerdo mucho de los nombres curiosos que se usan en el teatro porque hay cosas que a lo mejor han quedado en desuso, pero también, o es mi imaginación, había unas cosas que les llamaban las piernas y eran como los colgantes a los lados, esos de tela. O me lo acabo de inventar. Eso le tendrás que preguntar a Job, Bueno. que es el del teatro. Ahí ya humildemente reconozco que no sé. Sí, yo tampoco, pero... El Google lo sabe todo. La inteligencia artificial. Ahora la inteligencia artificial... No, Mata ha tomado... Dice, y sabrá Dios qué vaya a pasar con la inteligencia artificial. Hazme una tesis de licenciatura, por favor, con este tema. El primer capítulo de esto, el segundo del otro, tercero esto, la conclusión así. La hipótesis será esta o aquella. Sí, fíjate, tan solo hoy escribí 6 artículos para el boletín de pastoral. No, en 2 minutos. En 3. No, me tardé poquito más porque sí los tenía que leer a ver si decía cosas más o menos ortodoxas, pero creo que me tardé como 5. No te creas, poquito más. No totalmente con la inteligencia artificial, sino apoyado en la inteligencia artificial. Yo creo que para muchos a lo mejor suena algo demasiado nuevo, pero créanme, en 6 meses, en un año va a ser el pan de todos los días. Como cuando empezaron las redes sociales, señor Medina. ¿Tú te acuerdas? En el 2008, 2009, ¿cuándo entraste al Facebook? En 2008. La primera vez que haya entrado al Face, es una buena pregunta. Yo en las redes sociales entré mucho antes del Face, ¿no? Había redes una que se llamaba el Hi-Fi o la primera red social para conocer gente era una que se llama Latin Chat. Latin Chat no sé si todavía existe o no. O el primer programita para mandar mensajes era uno que se llamaba ICQ, el ICQ. Creo que ya no existe tampoco. Y luego tus blog, ¿te acuerdas de? Aquí vamos a hacer un blog en el cual aquí está la clave, entren los del grupo y cada uno va... Poco después empezaron a dar sitios gratis. Esta era la empresa del Google que tú podías hacer tu propio blog y ya ni se usa casi los blogs y la gente iba escribiendo historias. Entonces una dinámica que nos inventamos ahí en el grupo, ¿no? Que cada quien iba a escribir, no me acuerdo bien cómo era compartir algo de lo que había aprendido. Pero un día de la semana cada uno de los compañeros escribía un pequeño artículo y era solamente entre nosotros. Y fíjate que no era mala la idea y inclusive hoy para la fecha no pudiera ser mala idea. Es toda una experiencia, pero resulta que cuando sabes más o tienes más herramientas, en ocasiones, no sé si la falta de humildad o qué es lo que sea, que en ocasiones no nos animamos, ¿verdad? Y hace falta esa ascesis de respuesta, determinación, y en ocasiones decimos en el qué dirán, estará bien dicho, no quiero presumir. Fíjate que hablando en términos de Cuaresma hay cosas bien interesantes que se pudieron hacer y que a lo mejor a muchos se les ocurrieron y por temor pues a lo mejor no se animaron, y no es que se tengan que hacer todas. Por ejemplo, bueno, yo recuerdo que también en el grupo propuse una al principio del año diciendo que si entre 12 personas comprábamos 12 libros del interés común y que cada mes cada uno leyera un libro y se lo pasara al siguiente, hacer como un carrusel de libros, ¿no? Y casi pensaba, después de ese año, al siguiente año, otros 12 libros, o sea, comprar 12 libros nuevos. Y no me parece mala la idea. De hecho, hay muchas iniciativas de ese tipo. He visto en algunos países que tienen una especie de buzón, una especie de vitrina, donde la gente pone muchos libros, los libros que ya leyó, y otra gente puede llegar así, muy honestamente, porque es otra de las cosas, agarrar un libro y dejar el otro, ¿no? Cafeterías que tú puedes tomar simplemente el libro y llevártelo, no le tienes que decir a nadie ni registrarte ni nada, y tú también lo terminas de leer y lo regresas a esa otra cafetería. Los lugares aquí en nuestra región que decía solo tome uno, por favor. Ajá. Y las personas que dicen es que le voy a llevar uno a mi hermano, uno para mi abuelita y otro más por si acaso. No, hasta la ceniza. Ay, padre, no me puede dar ceniza para llevarle a no sé quién más. Bueno, y ya, pues. Es muy poquita, deme más. Ay.
Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, tratando de animar a la gente que tiene a veces algunos de esos proyectos interesantes, así como muy aventureros, pero que son buenos. Por ejemplo, también alguien mencionaba en el mismo grupo de nosotros de los sacerdotes, cómo hacer un propósito colectivo, ¿verdad? ¿Qué les parece si en esta cuaresma nos ponemos de acuerdo este grupo de personas y vamos haciendo un propósito colectivo? Por ejemplo, vamos proponiendo todos los días por quién vamos a orar y entre todos orar por esa persona o por esa situación y saber que estás unido en la oración. O sea, son cosas interesantes que, pues que no pueden, que si a alguien se le ocurren los hagan. Fíjate, perdón que ahora yo no te voy a dejar hablar. Bueno, ahorita vas a dar el temita. El día de ayer estando en una comunidad, voy a decir la comunidad, un rancho de San Juan de los Lagos que se llama Sardinas. Me tienes que llevar diario, dije. ¿Y sí comen sardinas por allá? Sí, ¿O ya no? a ver, la gente de Sardinas aquí que nos inviten a mí, bueno, al padre Héctor, yo me encargo de llevarlo, que conozca un lugar. Aunque sea un atún. Sí, aunque sea un atún. En sardinas. Y en la casa que nos invitaron, porque estamos dando los ejercicios, después de los ejercicios nos han invitado a algunas casas a ofrecernos algo de cenar. Digo algo de cenar, pero realmente casi quieren darnos un banquete, ¿no? Y había precisamente, ¿te acuerdas que había platicado de una práctica en algunos lugares de tejido de manteles y esto que le llamaban? El mantel de la paz ¿o qué? De la amistad. De la amistad. ¿Y ahí es? Y ahí tenían uno. O sea, yo donde lo vi originalmente había sido en otro lugar. ¿Pero de las mismas comunidades de tu rancho o en otro? Yo lo había visto en Los Dolores, pueblito que está cerca de San Ignacio de Capilla. Alguien que había hecho eso, pues, que cada quien hacía un punto de cruz, un pequeño cuadrito, se los regalaba a los demás, recibía de los demás también otro cuadrito y entretejían con gancho, le llamaban el mantel de la amistad. Y ayer, precisamente ayer vi uno y me llamó la atención, entonces estaban las frutitas y ¿No abajo le tomaste tenía el la nombre. foto? Se me pasó tomarle una foto, señor Marta, Medina. Tú que... Yo enseñándote a ti, por favor, tómalo en cuenta cuando encuentres algo interesante. Sí, fíjate, a lo mejor ya de tantas fotos o cosas y tecnología se me pasa eso. Pero bueno, otra vez, solamente para terminar esta pequeña introducción y calentando motores, pues invitarlos a que si alguien tiene buenas iniciativas de invitar a otros a unirse a ciertas redes, actividades, iniciativas que pueden animar a otros, a la lectura, a la oración, al deporte, a la cocina. A lo mejor alguien puede hacer un tallercito de cocina en su casa, ¿no? Vamos a juntarnos 5 amigas, por ejemplo, para las mujeres. Vamos a buscar en el mismo YouTube, hay muchas recetas, pero ya estando juntas y poniéndose a atreverse. Ajá, ya crean comunidad y son iniciativas interesantes. En una ocasión llegué a una casa y me dieron a comer un pollo preparado sabroso y les dije, esto sabe pollo a la italiana. Me dijeron, padre, ¿cómo sabe? Dije, pues viví 3 años por allá. Ajá. Y le dije, ¿ustedes lo habían probado en Italia o en un restaurante italiano? Dijo, no, nada más bajamos una receta, sí, lo preparamos como nos decía. Ajá. Y les dije, decirles que les quedó muy bien. Sí, detectaste muy el bien. Sabor. Cuando uno aprende a cocinar, lo más importante es saber el sabor de aquello que va a cocinar uno, para cuando lo cocinas en otra oportunidad, reconocer si verdaderamente te salió, quedó bien, en el sabor al probarlo. Y decir, me quedó muy bueno, muy sabroso. Decir, ¿saben qué? Un fiasco. No, esto que quise preparar, bautícenle como quiera. Cámbiale el nombre, ¿verdad? Cámbiale el nombre, por favor. Bueno, pues ya iniciamos hoy este tema. Estamos en la Cuaresma, es un tiempo de conversión. Y muchas de las veces decimos, ¿esa conversión hacia dónde? ¿Qué? Es un proceso en el cual uno quisiera que, Padre, dele una bendición a mi hijo, o uno mismo ir al confesionario y con una absolución nunca más volvieras a caer en tentación o en pecado. Pero son las luchas de cada día. Habrá personas que te encuentras y que dicen, Padre, no me acerco porque todavía no, o no tengo el arrepentimiento necesario.
O no he superado esto o no he todavía. superado esto, y hasta que lo supere. O tengo la caguama a la mitad y falta la otra. En la otra mitad dice, no. Y ya dices, fino a la fine es el proceso de crecimiento, de maduración. Y el Papa Francisco nos dice, el ser humano se cansa de pedirle perdón a Dios, pero Dios nunca se cansa de perdonar. Quisiera hacer un paragón. Estuve viendo un poco ahí. ¿Hacer un qué, señor Medina? Una comparación, bueno, bien. por si acaso. Sobre el pecado, pero a través del proceso del duelo. Okay. Fray Nelson Medina lo retoma y lo va haciendo un poco más amplio. Tú, como no has escuchado ese tema, es mucho más fácil sacar muchas más cosas. Cuando uno se encuentra con alguna persona y dice, padre, es que fíjese que no somos compatibles, no somos iguales, mi esposo y yo, dirá la señora. No se preocupe, qué bueno que no son iguales. Si fuéramos todos iguales, pensaríamos lo mismo. Y lo interesante de que no somos iguales, cada uno cuando va a hablar no sabes lo que el otro te va a decir. Y esa es como la riqueza de la vida. Y es lo que va aportando las ideas. Dicen, tú podrás darle a una persona 100 pesos y decirle, ¿sabes qué? De esos 100 pesos que te acabo de dar ahora, fíjate que no traigo para regresarme. Vamos, dame nada más 50 de regreso. Y sí, se quedan en la cuestión del dinero, de lo físico, de lo material, perdón. Puedes dividir las cosas y quedan... pero en la cuestión de las ideas, no puedes decir, te voy a robar esta idea, ¿no? No quiero decirles estas ideas porque estas ideas las quiero dejar para el próximo año. Si supieras la gran variedad de ideas que Dios te va a inspirar, de experiencias que vas a tener en la vida, de momentos difíciles que vas a tener que aprender. Entonces, el pecado es esa desobediencia de lo que aquello que Dios te ofrece por tu bien. Y muchas de las veces pensamos que cuando nos vamos a acercar a Dios o alguien, hey, ven, como si fueran situaciones moralizantes. Por eso dice, cuando se acerque una persona, háblales primero del amor de Dios. Padre, fíjese que estoy en una condición irregular, sé que es el confesionario, no me puedo confesar, pero necesito de que me escuchen. Y hay unos sacerdotes que dicen, no, sí, no se va a confesar, de allá para allá, por favor. Pero no, ya sabemos, Cristo conversó con la samaritana, a propósito de este domingo que viene. Cristo, ante la mujer que iba a ser lapidada, muerta a pedradas, se pone también en diálogo, escribe. Y entonces no es que primero le eche la culpa o dice que alguien te ha condenado. No, nadie. No le dijo, oye, ¿qué tal pecaste? Esto, lo otro. Pero cómo el pecado dentro de la vida nos puede ir lastimando y también lastimando a los demás. Se dice que actualmente la crisis es una crisis antropológica, que cuando en el corazón del ser humano hace falta la presencia de Dios y la gracia, es la que nos puede dar unidad y la paz en nuestro corazón. Y lo que más desea un ser humano es tener la paz, la tranquilidad, pero la paz que viene de Dios, no la paz pasajera. Quisiera retomarlo, el proceso del duelo, que en ocasiones se utiliza para el desarrollo de una persona que ha perdido algún ser querido, que ha perdido la paz, la tranquilidad, le robaron algo. Tantos procesos de duelo, aquello que tenías y que te quitaron. Y que en ocasiones no puedes darte con esa madurez, reconocer y caminar. Bueno, el proceso del duelo, en el primer paso del duelo aparece la negación. En una confesión, un adolescente, un niño que su mamá le dice, a ver,
hay que confesarse, o en los adultos. ¿Qué experiencias has tenido, Sergio Abel Mata del León, en cuestión de la negación? Sí, bueno, las personas muchas veces dicen, no, pero esto no es pecado, o a lo mejor lo hice, pero yo no quería, o no sé, pues simplemente tener como una resistencia a aceptar que eso ha sido algo que la persona ha cometido, ¿no? Sí, es interesante cómo podríamos en estos 5 pasos Ajá. también hacer nosotros un pequeñito ejercicio de las personas que se acercan a confesar. No para hacer un examen Ajá. sociológico ni demás, pero también, sobre todo, para ir ayudándoles. No para decir, este apenas todavía está en la negación, etapa de negación en el pecado. Pobrecito, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te conceda la paz. No. Dale, Señor, el eterno descanso. No, tampoco. Pero sí, como cuando la mamá le dice a un niño, al adolescente, hey, amigo, váyase a confesar. La mamá descubre que tiene ciertas acciones de ira, de situaciones que no le van bien en la escuela, los amigos, el pérdida de tiempo en cualquier cosa. Y cuando dice, ¿yo para qué me voy a ir a confesar? Yo soy bueno. O cuando alguna persona llega y dice, pues padre, pues no he hecho nada malo. No es pecado esto que no es estoy pecado. Todo, pues usted ya sabe, todas las cosas son normales. Ese tipo de negación un poco media camuflajada. Entonces, la negación, ¿no? Llega alguien y dice, o te dicen, hiciste esto, te descubrieron en tu casa, o alguien, y lo primero que es, la negación. Yo no fui. Usted es el único que has estado. Se perdió esto. Oye, hiciste esto, te vimos con esta persona. Y lo primero siempre en un duelo, bueno, en el pecado, refiriéndoselo al pecado también seríamos, o a la responsabilidad, la mayoría de las veces la reacción más espontánea e inmediata es, yo no. No, ok. No lo hice. Ese es el proceso de negación. Y de hecho, si lo estamos enfrentando al mismo tiempo que el duelo, igualmente el pecado ocasiona una herida, un dolor, ocasiona inclusive una decepción personal, o terminar con algo que uno creía ideal, el rompimiento de algo, ¿no? Entonces te das cuenta que por dentro fallaste, que hiciste algo malo, que le estás fallando, etcétera. Entonces es una manera de querer no sentir el dolor, es decir, no sucedió, o no fue malo, o yo no fui, o eso. Entonces es como el mecanismo de por qué estoy negando, ¿no? Es toda, pues es algo interesante como un paralelo del pecado, el duelo, porque también se muere a la confianza. En el caso que pues se me perdió el micrófono y nada más vino el padre Héctor el día de ayer. Medina, ¿qué no, pasó? Creo que se lo llevó la hermana Chuyita. No se cree, hermana Chuyita, míreme bonito, porque apenas estamos haciendo las paces. Pero sí, como cuando descubres que tal persona ha realizado aquello, y lo primero que hace, yo no fui. Lo encontramos también en los políticos. Los descubren agarrando dinero, esto, lo otro, y lo primero es no. No es lo que piensas. Eso que están pensando no lo es. No fue así. Entonces fue un montaje. Ya con la tecnología todo se puede hacer. Yo no lo dije, yo no era. Sí, pero fue en otro tiempo. Este tipo de cosas que dices, ¡ay! Señor mío, ¿cuándo nos vas a dar personas maduras? En todos los ámbitos, no nada más en el gobierno. Todo empieza en la familia, y en la familia salen de ahí los sacerdotes, los profesores y los políticos, todos. Sí, no, y también, bueno, por ejemplo, en los temas el gran esfuerzo, y que ponemos como algunos de los propósitos de Cuaresma, no solamente repartir para los demás. Nosotros lo hacemos nada más, por ejemplo, decir que, bueno, los políticos, ciertos, los niños, etcétera, pero cada quien analizándose, ¿no? También yo estaba pensando, no me voy a confesar públicamente, pero sí, las muchas veces que a veces niego al enfrentarme a una situación personal, frente al espejo, me niego, digo, no, yo no soy ese, ¿verdad? Porque me cuesta trabajo, a veces duele. Lo congelamos, ¿verdad? Sí. Tratamos decimos, no, ya lo congelé, y como que si no pasara nada, pero no. Primera etapa del duelo, también del pecado, la negación. Segundo, la ira.
Okay. Existe cuando, en el caso de una enfermedad o una persona que ha perdido a un ser querido, pues primero dice, no puede ser, no lo creo, no, y luego después vienen y se enojan. Cuando una persona en el pecado es descubierta o qué sé yo, Él mismo empieza a tomar conciencia. y luego en ocasiones se enoja con Dios, o se enoja con los demás y les echa la culpa. En la ira, mismo. En la negación es, yo no fui, No y es sucedió. algo como pasivo. Ajá. Y en la ira empiezas a echar culpas, A pelearte a con pelearte. eso. No, es que esto, lo otro. Ajá. Entonces es interesante cómo existe una justificación, ¿no? Uh-huh. Dentro de la ira. Ajá. Dentro de la ira, como buscar un culpable. Sí, y estaba pensando, por ejemplo, a veces cuando están los muchachitos, a veces muchos papás, mamás, tienen miedo de decirles cosas porque dicen, se va a enojar. Cuando yo le diga que lo descubrí, que no sé, el niño que tomó algo de dinero, que no cumplió con lo que debía, o me vengan a dar un reclamo de la... Que no fue a la prepa, Exactamente, no fue a la escuela. eso iba. A veces la reacción es, no, yo no fui, y pum, se enoja, pero ya le digo que este que la otra, y se sale como una manera también de defenderse, ¿da? Algo te está atacando, entonces la manera es o defenderte. Piensas, aunque no te estén atacando, pero todo aquello que te están diciendo es una especie de ataque a tu conciencia, a tu persona, a tu... Es una herida. Es una herida, te están lastimando, te están dañando. Entonces, qué interesante, ¿no? Sí, este proceso en el cual se va viviendo, se va experimentando, se va realizando. Sí. Un camino. La ira. Primero me niego, algo pasivo, la ira, algo dinámico, pero reparto culpas o expreso y pienso y echo los culpables a los demás. Tal vez alguien se acerque a confesar y nada más le eche la culpa a los demás. Pero uno no, aunque no lo diga enojado, pero tú podrás descubrir que está en esa etapa del duelo, en el pecado, ¿no? El decir, lo hice, pero no lo hice. Okay. Parece que, pero no. Aquellos tienen la culpa. Y no me hables, y ya no eres mi amigo. En el tercer etapa es la negociación. Okay. La negociación en el caso de un enfermo, cuando... alguien le dice que están enfermos, pues viene esa negación. ¿Yo por qué? Bueno, no lo creo, voy a buscar a otro que me diga otro punto de vista, esto, lo otro, y luego la ira, pero luego enseguida la negociación. En la oración, Señor, ahora sí me voy a portar bien. En el caso de un hijo hacia su papá, ahora sí le voy a echar ganas. El padre de familia con los hijos, yo los quiero mucho. Fue la última vez. Fue la última. Yo sepan que siempre me he partido el lomo por ustedes. Y si algún día me pasa algo es porque estaba trabajando para traerles algo de comer. Ese tipo de negociaciones. Y con uno mismo. Pero es con uno mismo, porque tú lo dices. Y ya, es que ya voy a echarle ganas, esto, lo otro. En ocasiones, momentos, negociaciones con Dios, con uno mismo, algún propósito, el juramento. Sí. No, es que ya voy a dejar las drogas o este otro defecto que tengo. Entonces, es interesante cómo la negociación... Y luego, perdón que lo diga, perdón que te interrumpa, pero lo que voy a decir es que a veces muchas de las mandas se entienden como una negociación, ¿verdad? Mira, Señor, si tú estás más, yo te voy a pagar con esto, voy a hacer una manda, voy a hacer tantos rosarios, etcétera. No estoy diciendo que sean malas las mandas, al contrario, tienen muchísimos frutos espirituales, muchos, tanto las peregrinaciones, los sacrificios que se hacen y todo. Pero para algunos tienen que detectar si no están cayendo solamente en el proceso de la negociación con Dios, ¿no? De querer, Señor, te voy a comprar a partir de mandas este favor que yo necesito. Porque si es desde este punto de vista y Dios tiene pensado que te va a hacer más provecho otra cosa que lo que le estestás pidiendo, puede sentirse decepcionado y decir, bueno, pues Dios no me cumplió, no me escucha, de embalde le recé tantos rosarios, pues ya no le voy a rezar rosarios, pues ya le voy... Como si a fuerza de mandas le compráramos a Dios sus favores.
A veces la línea es muy delgada, ¿no? Pero solamente para que algunos en conciencia descubran que también es parte del proceso de ir redescubriendo algunos caminitos de ir superando la cuestión del dolor que ocasiona el pecado en este tema que estamos viendo el día de hoy, ¿verdad, Padre? Entonces, es interesante, después de la negociación, vendrá la etapa de la tristeza. Algunas personas llegan a confesar sus pecados llorando. Ajá. Es cuando comienzas a llorar, un dolor de los pecados, propósito de enmienda, voy a hacer algo mucho más. Tal vez en la enfermedad o en la muerte de un ser querido, pues viene, explotas. Después de que hiciste esas negociaciones, Señor, ya te dijeron que tal vez tiene tal cosa, tal enfermedad, o pasó un accidente muy fatal y en el camino del trayecto de donde estás al hospital o a donde vas a llegar al accidente, Señor, pero te pido que todavía no quieres ni saber la noticia, ajá, pero estás como hablando con Dios, orando con Dios. Y en el caso del pecado también es parte de ese proceso, que en el quinto será la aceptación. A cuando dices, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, y te acercas a Dios y dices, en el caso de la confesión, pido perdón a Dios, acepto, sí, que me equivoqué aquí, que falté aquí, que entonces, ¿cómo puede ser el proceso de la vida en retomar esto, que el proceso del duelo aplicado un poco al pecado? Voy a tratar de resumirlo muy rapidísimamente. Por ejemplo, alguien comete un pecado, se da cuenta, toma conciencia y primero dice, no fui. Después va a decir, sí fui, ¿qué? Enojado, ¿no? Enojado. Yo nunca me enojo. Y luego después de que está enojado, va a decir, bueno, sí fui, pero también esto y aquello más, pero de aquí en adelante, la negociación, ¿no? Después de eso va a venir la tristeza, decir, híjole, no, pues me fallé. Y todos van muy pegaditos, Lo ¿no? hice. La tristeza, al final llega la resignación, ¿no? Aceptación. ¿Aceptación? Parecía la resignación. Sí. El pasito ese de decir, híjole, pues esta es la situación, aquí estoy, este es lo que hay. Y pienso, bueno, eso es resumido rápidamente, pero pienso que muchas personas tendrán alguna etapa favorita. Es raro decirlo favorita, pero hay algunos que se quedan en la ira, ¿no? O hay algunos que todo el tiempo están queriendo negociar y no dan el paso pues a sentir la tristeza, porque nadie se quiere sentir triste, pero sentir la tristeza como un fracaso personal, como una falta pues personal a un propósito, y dar paso a lo que sigue. Entonces, aunque las personas lo viven de manera diferente, no somos robots ni somos mecánicos, pero es bueno descubrir a veces si estamos anclados en alguna de estas etapas y dar paso a la que siga y decir, bueno, es parte del proceso muchas veces. Igual habrá personas que alguna etapa ni la vivan o tengan otras etapas, otros esquemas, una manera de entendernos, ¿no? Pero es saludable vivirlas porque llegas a un momento de reconciliación después de la aceptación. Pues es todo un desafío. Primero, esto es para nosotros, ¿verdad? Enseguida ir madurando en el camino de la gracia, sobre todo que Dios nos tiene algo mejor que en lo que en ocasiones estamos caídos en el lodo. Dice, ¿para qué caerse en el lodo cuando se puede volar? ¿Por qué cargar 1000 rencores cuando es mejor perdonar? Sí. Pues muchas gracias, Padre Héctor, por habernos acompañado. Te agradezco mucho porque, miren, el Padre Héctor siempre está bien dispuesto. En la chancita que nos encontramos y decimos, ahorita grabamos, prende todo y vente, vamos a... Estoy aquí a 2 cuadras también, sí, y de bajadita. Oye, ¿por qué llegas más rápido que cuando te vas? Es que diría el Padre Cosileón Rubio, dijo, lo que pasa es que estoy de bajadita. De bajadita llega. Y con la fuerza de gravedad y el peso. No, pero dentro de unos 3 meses vas a volar en las regresas con los aires de allá. Esperemos pues les haya iluminado un poco en alguna situación personal que cada uno tenga. Sé que son cosas muy humanas, no por ser humanas justificables, sino que son retos que nos pueden ayudar a intentar ser mejor cada día. Pero que no se asusten, bueno, de las situaciones que vivimos, tanto de los duelos por las personas que se nos van, de los duelos por los fracasos a los proyectos que no
se realizaron, de los duelos que a veces tenemos que hacer por pasar de una etapa a otra personal. Ya después hablaremos mucho más del duelo, pero también del duelo por el pecado en la herida que sentimos de habernos fallado, y de la conciencia que debemos de ir tomando acerca de eso, por doloroso que sea, por tristezas grandes que nos vayan sembrando, pero sobre todo que después de eso, por un buen camino de sanación, Dios en esa tierra que se removió, que se abrió, que se surcó, plantará semillas nuevas. Dios les bendiga mucho. Ahora yo me voy a tomar la libertad de darles la bendición en este día, y bueno, nos esperamos mañana, no sé a qué horas todavía, pero con mucho gusto, pues ustedes revisan allí todo el día. No sé, lo más probable es que también en la tarde noche. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor les bendiga, les cuide, les guarde a ustedes, a su familia, les dé buen ánimo y les ayude en todas sus necesidades. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe y les bendiga siempre. Amén. Amén. Pues ándenle pues, que ya es media tarde, casi pegadito a la noche, y que aprovechemos que todavía hay muchas cosas buenas que podemos hacer durante el día de hoy. Nos vemos muy pronto. Gracias, señor Medina. Chao, chao.